Hola para todos. En este cuarto video de química del curso de química básica vamos a mirar el concepto de mol de moléculas. Para entender el concepto de mol de moléculas, como ya revisamos el concepto de mol de átomos, tendremos que entender primero qué es una molécula. Una molécula, en términos muy simples, pero suficientes para nosotros, es una asociación de dos o más átomos. Por lo tanto, si dos o más átomos, muchos incluso, están asociados en una sola estructura, entonces básicamente tenemos una molécula, muy básicamente, pero suficiente para esta parte del curso. Una molécula que es bastante común y que todos la conocemos es la molécula de agua, nuestra buena amiga el agua, que se compone de la asociación de un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Por lo tanto, habíamos comentado en videos anteriores de que los átomos tienen un peso atómico o masa atómica, que es lo que pesa o masa un mol de esos átomos. Entonces, básicamente, un mol de moléculas estará constituido por ahora 6,02 por 10 elevado a la 23 moléculas, no átomos, porque átomos es cuando los átomos están solitos individualmente y aquí están asociados en esta estructura que se llama molécula. Por lo tanto, 6,02 por 10 elevado a la 23 moléculas constituyen un mol de moléculas de agua. ¿Cuál es la masa de un mol de moléculas? ¿Cuánto pesa un mol de moléculas? Si hablo, ¿cierto?, en términos menos científicos. La masa de un mol de molécula es, por supuesto, la sumatoria de las masas de sus constituyentes. En este caso, la masa de un mol de molécula sería lo que masa el mol de átomos de oxígeno, 16, más lo que masa el mol de átomos de hidrógeno, 1, más lo que masa el otro mol de átomos de hidrógeno, 1. Por lo tanto, tengo 16 más 1, 18 gramos por mol. 18 gramos por mol de moléculas de agua. Puedo decir entonces ahora que el agua tiene un peso molecular. No tiene un peso atómico porque el agua no es un átomo, sino que es una asociación de átomos que denominamos molécula. Y por lo tanto, el agua tiene un peso molecular de 18 gramos por mol, que significa entonces que 6,02 por 10 elevado a la 23 moléculas de agua tienen una masa de 18 gramos. Pero 18 gramos es poquitita agua, es muy poquito. Claro, hay que recordar que en el caso del agua, un concepto que vamos a ver después, o que ya quizás lo conocen de otras asignaturas, en el caso del agua, el concepto de densidad nos dice que un mililitro de agua es un gramo de agua. Por lo tanto, 18 gramos de agua son 18 ml. Es como el volumen de una jeringa, más o menos. Eso es un mol de moléculas de agua. Para llevarlo a un concepto bastante más familiar, si yo imagino un litro de agua, como está aquí, un litro de agua equivale a 1000 gramos de agua. Un litro de agua es un kilogramo de agua. Entonces, un litro de agua, un kilogramo, 1000 gramos. Y entonces la cantidad de moles que hay ahí sería, o tendría que seguir el siguiente razonamiento. Tendría que tomar esos 1000 gramos y dividirlos en trocitos de 18, porque 18 gramos son un mol, entonces en 1000 gramos hay bastante más de un mol. ¿Cuánto? ¿Cuántas veces 18 gramos caben en los 1000? 1000 dividido en paquetitos de 18. Si yo hago esa división que está aquí, tendría que el número de moles es la masa, partido ahora por el peso molecular. Antes ponía aquí el peso atómico. Entonces digo 1000 partido por 18, y eso me da 55,55555. Voy a cortar ahí en 55,56 moles.
Por lo tanto, cuando usted tiene 1 litro de agua en su casa, en un jarrito, preparando jugo, en el hervidor, en la tetera, en lo que sea, tiene aproximadamente 55,56 moles de ese líquido. ¿Cuántas moléculas tiene entonces? Tendría una cantidad de moléculas igual a 55,56 veces lo que contenga un mol. Y por lo tanto tendría una cantidad de moléculas de 55,56 por 6,02 por 10 elevado a la 23, que es la cantidad de moléculas que tiene un mol. Y eso, si hago la matemática que corresponde, me da 3,34 por 10 elevado a la 25 moléculas. Repito entonces, en 1 litro de agua hay 1000 gramos de agua. Como el peso molecular es 18 gramos mol, si divido esos 1000 en 18, obtengo 55, algo moles. Y si multiplico esos 55, algo moles por la cantidad de moléculas que tiene cada mol, obtengo 3,34 por 10 a la 25 moléculas de agua en 1 litro de agua. Ahora voy a hacer el siguiente análisis y espero que me sigan muy agudamente. Como hay 3,34 por 10 a la 25 moléculas y cada molécula tiene un átomo de oxígeno, esta es una molécula y aquí hay un átomo, es como si yo dijera que en una sala hay 10 personas y todos tienen sombrero. Entonces hay 10 sombreros porque cada persona lleva un sombrero. Entonces, si hay 3,34 por 10 a la 25 moléculas, también hay 3,34 por 10 a la 25 átomos de oxígeno, porque cada molécula tiene un átomo de oxígeno, y por lo tanto 30 moléculas habrían 30 átomos de oxígeno, 200.000 moléculas, 200.000 átomos de oxígeno, 3,34 por 10 a la 25 moléculas, 3,34 por 10 a la 25 átomos de oxígeno. Sin embargo, si hago ahora el ejercicio con los átomos de hidrógeno y tengo de nuevo en 1 litro de agua 3,34 por 10 a la 25 moléculas, tendría el doble de este número en átomos de hidrógeno, porque sería equivalente ahora que yo en una sala tuviera 10 personas y contara las manos. Cada persona tiene 2 manos, entonces si tuviera 10 personas tendría 20 manos. Por lo tanto, la cantidad de átomos de hidrógeno que hay aquí siempre va a ser el doble de la cantidad de moléculas. Si hay una molécula, hay 2 átomos de hidrógeno. Si hay 2 moléculas, hay 4 átomos de hidrógeno. Si hay 10 moléculas, hay 20 átomos de hidrógeno. Si hay 3,34 por 10 a la 25 moléculas, hay 2 veces 3,34 por 10 a la 25 átomos de hidrógeno, que son 6,7 más o menos por 10 a la 25 átomos de hidrógeno. Esperando que ese ejemplo haya quedado un poco claro, voy a tomar otro ejemplo con azúcar, el azúcar que tenemos en la casa que se llama sacarosa. Si usted compra 1 kilogramo de azúcar, que está representado en esta fotografía, la molécula de azúcar, que es bastante más compleja que la molécula de agua, se compone de 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrógeno y 11 átomos de oxígeno. Esta es la molécula completa de sacarosa. No voy a, por supuesto, entrar aquí a mirar la estructura de la molécula, simplemente esa es la fórmula química de esa estructura. Cada átomo de hidrógeno, o de carbono, o en general el carbono, tiene un peso atómico de 12 gramos por mol. El carbono, es decir, un mol de átomo de carbono pesa 12 gramos, por lo tanto su peso atómico es 12 gramos mol. El peso atómico del oxígeno es 16 gramos mol y el peso atómico del hidrógeno es 1 gramo mol. Por lo tanto, el peso molecular de la molécula de sacarosa sería 12 por 12, 16 por 11 y 22 por 1. Cálculo que está aquí, ¿ve? El peso molecular sería 12 por 12 más 16 por 11 más 1 por 22. Resolviendo esto me da 144 este, 176 este y 22 este, y los sumo y obtengo entonces el peso molecular del azúcar
denominada sacarosa, que es de 342 gramos por cada mol. Es decir, un mol de azúcar que yo tengo en mi casa, es decir, de nuevo, 6,02 por 10 elevado a la 23 moléculas de azúcar, tienen una masa o pesan 342 gramos. Por lo tanto, si usted compró 1 kilogramo de azúcar, 1000 gramos, en el fondo compró 1000 dividido en paquetitos de 342, 2,92 moles de azúcar. Cuando usted va a un negocio o a un supermercado y le dice, por favor, necesito que me venda 1 kilogramo de azúcar, le está diciendo en términos químicos, por favor, necesito que me venda 2,92 moles de sacarosa, de azúcar. ¿Cuántas moléculas de azúcar entonces tengo en el kilogramo que compré? Bueno, 2,92 veces, esto es bastante majadero, pero lo tengo que decir de todas maneras, 2,92 veces 6,02 por 10 elevado a la 23, que es el número de moléculas que hay siempre en un mol. Y eso me da, finalmente, si hago la matemática, 1,76 por 10 elevado a la 24. Aquí está hecha la matemática un poco escalonada, pero finalmente el valor es 1,76 por 10 elevado a la 24, expresado correctamente en notación científica. Bien, con eso hemos mirado el concepto ahora de mol de moléculas. En el próximo video vamos a mirar el concepto de peso molecular medio ponderado o masa molecular medio ponderada cuando tenemos mezclas de gases, por ejemplo, o mezclas de sustancias y donde lo que yo estoy analizando no es una sustancia pura. Por ejemplo, aquí es solamente sacarosa. En el ejemplo anterior era solamente agua. Pero ¿qué pasa si yo estoy hablando del aire, por ejemplo, que es una mezcla de diferentes gases? Eso lo vamos a ver en el próximo video. Saludos a todos. Chao, chao.